El especialista responde. Cámbialo nomás cuando pueda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos. El especialista responde por Canal 24 Horas y 24horas.cl, revisando los principales temas, la salud también en todas nuestras plataformas. Y hoy vamos a estar conversando sobre la rosácea. Esta es una enfermedad crónica que afecta la piel del rostro y algunas veces los ojos. Una enfermedad que consiste en una dilatación de los vasos sanguíneos en esa zona y se caracteriza por la aparición de enrojecimiento de la piel transitoria o fija, telegiasitasis, después vamos con nuestro especialista a decirlo bien, o arañas vasculares y pápulas y pústulas en el centro de la cara. Vamos a conversar sobre la rosácea, a quien el especialista responde, junto a la doctora Natalia Quesada, dermatóloga de Red Salud UC Christus. Doctora, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un entretenidísimo, me encanta la rosácea. Oiga, aprovechemos, telangiectasias. Ya, no estaba tan mal que yo no pudiera decir. Es difícil. Para nosotros también es ¿Y complicado. qué significa eso? Las telangiectasias son aquellas venitas rojas que aparecen mucho en el dorso de la nariz y en la carita de las personas que tienen rosácea. Ya, perfecto. Vamos a ir con una gráfica, doctora, para también ir Por conversando sobre lo que es la rosácea y a ver si podemos ver la primera gráfica para ir viendo también lo que son los síntomas, las señales. A ver, vamos uno por uno. Eritema, que es el enrojecimiento de la piel del rostro, especialmente nariz y mejillas. Generalmente la rosácea se presenta en esos puntos, ¿no? Las mejillas, la nariz del paciente, ¿no? Nosotros siempre hablamos que prefiere la zona centrofacial. Generalmente es nariz, mejillas, aunque hay gente que le prefiere la zona perioral, el mentón, Ya. la zona alrededor de la boca. Ahora tenemos el flashing, enrojecimiento súbito, rubor de la piel facial. ¿Qué significa esto? El flash, yo le digo a mi paciente, es aquel paciente que se prende como un semáforo, que le da vergüenza y se prende. Ya, Que cuando juega sonroja. Sí, se Eso es sonroja muy normal. jugando fútbol, Perfecto. pero más que los demás. Es Pero- aquella mamá que hace gimnasia y está más roja que las amigas. ¿Pero más roja o porque dura más tiempo el enrojecimiento? Con el tiempo, cada vez que va exacerbándose, esta eritema se permanece más tiempo. Entonces, hay gente que es porfiada y se va al sauna teniendo estos episodios y después sale y pasa días con la cara roja. Ya. Bueno, como usted lo dijo, Las telangiectasias. telangiectasias. Es capilares sanguíneos dilatados en mejillas, nariz. Nuevamente, mejilla y nariz son los puntos donde se presenta más la rosácea, ¿no? La rosácea generalmente afecta la cara. Ya. Sin embargo, existe un pequeño ¿Solamente la cara? Perdón. No, Ya. solo un 10% de pacientes le puede dar en zona extrafacial. A veces en el cuello, en las orejas. ¿Ya? Las zonas anexas al pecho, cuello, oreja. Esas son las partes que más extrafaciales afectan. Perfecto. Vamos con otro síntoma de la rosácea. Aquí en el especialista responde pápulas, lesiones inflamatorias palpables de color rojizo. ¿Cuál es la diferencia con el resto que estábamos comentando? Bueno, que la pápula es un intento de espinilla para explicarle mejor al paciente. Ya. Nosotros tenemos un secreto, los dermatólogos, le enseñamos a los pacientes. Y yo les digo, mira, cuando uno es joven, tiene puntos negros, espinillas amarillas, pero cuando uno va envejeciendo, ya presenta una forma diferente de acné, porque esto se llama acné rosácea también. Y esa forma diferente de acné son unas pápulas rojas que quieren hacerse espinilla, pero no consiguen hacerse espinilla. ¿Son grandes, chicas, medianas? Son de variados tamaños, variados sí, tamaños. de variados tamaños, dependiendo de la gravedad. La rosácea, su nombre lo dice, ella es alaraca. Entonces hay gente que son múltiples papulitas chiquititas y hay gente que es un cuadro mucho mayor. Pero siempre con el común denominador, digamos, que aquí está el rojo. Son pápulas Color rojo. que no son espinillas todavía porque la siguiente Ya. nos toca esas. Las pápulas y sin puntos negros. Ah, esa es la diferencia. Esa es la diferencia con el acné vulgar. Claro. Vamos con el siguiente. Pústulas, lesiones palpables rojizas con pus. Ahí Esa ya es la pasaría- clásica espinilla. Esa es la clásica espinilla. La clásica espinilla que todos se ponen... Amarillita, con el Sí, punto, ya. sí. Que todos quieren apretar, que no se resisten y quieren apretarla. Ya. Claro, las pápulas son de variados tamaños también y ya tienen un contenido purulento. ¿Ya? Entonces ya muchos no se aguantan y se drenan. Sigo con los síntomas. Fimas, aumento progresivo, firme y rojizo de tejidos blandos de partes de la cara, más frecuentemente la nariz, rinofima. Expliquemos un poquito esto. Las fimas son frecuentes en las formas ya tardías de la rosácea.
Existen varias formas de fimas. Yo no sé si ustedes pueden imaginar. Imagínense una nariz, como que nosotros decíamos de los curados antiguos, que se ve deforme. Esas, muchos surcos, sí, como roja, uno ve claro. como unas pelotas, como unas tumoraciones. Perfecto. Esas tumoraciones se llaman fimas, pero existen variantes también, ¿ya? Entonces, existe gente que solo tiene hipertrofia de glándulas sebáceas. Entonces, se ve como un poro dilatado, se le ve un montón, no tan deformante. Hay grados de fimas, entonces hay fimas poquitas que tienen una fimita y hay narices que nosotros hemos visto en los cuadros artísticos antiguos, claro. porque ahora ya no. Solo un 3% de pacientes en la actualidad llegan a hacer fimas, llegan a deformar su nariz. La ¿Y rosácea ha eso es sido bien progresivo, buena. perdón? ¿Las fimas son progresivas? Son progresivas y tienen un componente genético. Entonces yo siempre le digo al paciente, no para asustarlo, es por cariño, Sí. pero yo digo, mira, tu papá tiene la nariz grande, tiene la nariz lobulada, es más gruesa, porque hay un rinofima homogéneo, en que la nariz le va creciendo homogénea, pero se haciendo muy ancha. Es frecuente ese tipo. Entonces, los pacientes cuentan que sí, entonces yo le digo, ya, tú tienes tu rosácea con tendencia a hacer fimas, tenemos que cuidarlo un poquito más. Perfecto. Y por último, otro síntoma de la rosácea, lo revisamos aquí, síntomas oculares. Esto es bien relevante, ¿ah? Ojos rojos, lesiones inflamatorias, ya cuando no es solamente un tema cutáneo de la piel, sino que puede afectar también a los ojos. Eso se nos olvidó nombrarlo, Ya. de lo extra, la verdad es facial, pero un 15% de nuestros pacientes con rosácea van a tener una forma de rosácea ocular. Al 15% no es poco. ¿Y qué siente el paciente? ¿Qué dice? Se le pone el ojo rojo, se le inflama, siente el ojo seco como una arenita. Bien molestoso ese. Muchas veces va al oftalmólogo. Ya. Para algunas personas también les pasa que no tienen rosácea en la piel, solo la tienen en el ojo. Son menores, del mira. 3 al 5% de los casos, pero existen, puede pasar. Doctora Quesada, estos son algunos de los síntomas, pero déjeme ir un paso atrás, digamos. Ya. ¿Por qué se produce la rosácea? Ay, la rosácea es una enfermedad crónica multifactorial. Cuando uno dice multifactorial, significa que tiene una base genética. Si tu papá, tu mamá tienen rosácea, tú tienes un 30, un 40% de posibilidades de padecerla, ¿ya? Nosotros decimos que tiene una respuesta neurocutánea, es Ya. decir, los receptores cutáneos, el estrés, van gatillando eso. Y nosotros antes estábamos completamente enfocados en un ácaro que decíamos, este es el causante de la rosácea. Pero conforme fueron pasando, descubrimos que era el sistema inmune innato y adquirido, en donde, para explicarlo fácil, yo siempre le digo a mi paciente así, el sebo que tú produces es un sebo delicioso, mucho más delicioso para esas levaduras, para esos ácaros, para esos hongos que están viviendo para defendernos en tu microbiota, en la flora cutánea. Ellos normalmente nos defienden, pero nosotros tenemos un desequilibrio entre esa producción de sebo y la sobrealimentación de ellos. Y por eso a veces tenemos rosáceas que son secas, a veces tenemos rosáceas que parecen alergia y pican porque hay un predominio de ácaros, y a veces tenemos rosáceas ya más espinilludas porque hay un predominio de bacterias. Depende de cada cuadro. Es bien interesante eso. Sin embargo, la fisiopatología exacta, todavía estamos en la lucha. Se ha llegado muchísimo a descubrir factores angiogénicos. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta sensibilidad? Claro. Se sigue aprendiendo sobre eso. Le invito, doctora Quesada, a ustedes también a ver algunas medidas de prevención de la rosácea, porque se puede prevenir también, lo revisamos aquí en la gráfica del especialista se responde. Evitar los factores desencadenantes, ya sea ambientes calurosos, duchas calientes, cambios bruscos de temperatura, alimentos irritantes y alcohol. O sea, lo que uno consume o el día a día, digamos, partiendo, por ejemplo, de duchas muy calientes, que pueden dejar también lesiones en la piel. Bueno, ahí en el segundo está. Pero vamos a hablar del primero. Cuando las personas me dicen, mira, hay rosáceas que se agravan en invierno, quizás uno dice por las calefacciones, pero mucha gente andando en el viento helado también produce inflamación de sus rosáceas. Ese viento helado que corre. Sí, que corre y que quema. Y que quema. Hay pacientes que solo en el verano, que ellos sufren en el verano por el calor. Entonces, la temperatura, yo siempre le digo, mire, existen enfermos y existen circunstancias como estas que estás exponiendo. La alimentación, yo les digo, por favor, todo lo que es alcohol, en la mayoría de casos es gatillante. Ya. Entonces, cuida. Si tú tomas un pisco sour y ves que te pones rojo, intento cambiar de bebida, ¿ya? Si tomo el café y es hirviente con mucha cafeína, a veces yo digo, enfría el café porque puede ser el calor, pero a veces la cafeína pura y tiene que dejar el café. Claro.
El segundo punto de prevención, no exponer el rostro al sol directo cuando uno va a quemarse, a broncearse, ¿entenderlo así? Bueno, puede ser todo el año, digamos. Bueno, yo diría que el secreto de la profilaxis de la rosácea en este punto es ser educados y aprender a usar filtro de protección solar 3 veces al día, invierno, verano, otoño y primavera. Ya. Si estos pacientes se ponen filtro solar 3 veces al día, ellos no se van a activar. Esos síntomas van a disminuir solo usando filtro solar. Sin ir al dermatólogo. Claro, sin ir al dermatólogo. Ahora, otro punto, al estar al aire libre, aplicarse protector solar, lo que estábamos hablando de al menos FPC 30 más, digamos, usar sombrero, anteojos de sol, si hace frío o hay viento, cubrirse la cara, un poco lo que estábamos comentando también con usted, doctora Quesada. Y por último, mantener el cuidado de la piel que incluya limpieza suave e hidratación. Le hago la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de limpiar suavemente la cara, el rostro e hidratarse? Porque hay distintos productos, hay distintos métodos también. Depende también de la persona, ¿no? Bueno, y la costumbre que tenga. En la actualidad, la mayoría, si tú vas a las niñas de 11 años, ya hacen su skincare. Sí. Entonces, ahora, todas las personas estamos en un nivel que todas nos cuidamos, hombres, mujeres, de todas las edades. ¿Qué le diría? Tienes que limpiarte el rostro a este grupo de pacientes con un agua micelar que arrastre las impurezas, pero que no te seque, que no te irrite, que no tenga ácido salicílico, por ejemplo, porque va a ponerse más roja. Claro. Que no sea algo muy fuerte. El agua micelar es un agua bien neutra, es un detergente que está preparado, entonces uno lo pone en un algodón y suavemente se limpia. Puede dejarse solo pasado el algodón o lavarse con agua. Usaba mucho, por ejemplo, para sacar el maquillaje. Exacto, pero aquellos grupos de personas que son muy secas, ellas necesitan usar una crema de limpieza o las leches de limpieza. El proceso es el mismo, pero ya va a quedar más hidratada. Y existe un grupo de rosáceas, o sea, yo tengo rosácea y tengo esta que viene, que es una rosácea seborreica. Es más grasosa, no es tan delicada. Entonces, uno tiene que usar un jabón secante, que no arrastre, que no te deje tirante, pero que quite parte de la grasa que es nociva. Ya los jabones están especializados y todas las líneas van a encontrar como línea rosadita o verde. Ya, perfecto. Ahora, en ese cuidado estábamos viendo la prevención, pero me imagino que también hay factores ambientales, por ejemplo, me concentro aquí en Santiago, la contaminación, ¿tiene algo que ver también con la generación de rosácea? Pero por supuesto, Ya. cada vez se está estudiando más los exosomas, los esposomas y todas las sustancias del medio ambiente. El impacto del medio ambiente en la rosácea y en nuestra vida, en la calidad de la piel, es importantísimo. Para que algunos estén atentos, hay muchos filtros solares que tienen algo que evita la contaminación, algo que los protege de la contaminación. Un bloqueo, digamos. Claro, existe. Es bien difícil. ¿Cómo voy a salir de Santiago que es tan contaminado? Entonces, las industrias han empezado a utilizar, se está utilizando bastante sustancias que no solo tienen hidratantes, pero también te protegen de este medio ambiente que sí es adverso. Doctora Quesada, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con la doctora Quesada sobre la rosácea, pero yo le quiero contar que se ha preguntado qué le permite observar los detalles. Bueno, la mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira Ver Bien, Vivir Mejor. El especialista responde. El especialista responde. Regresamos al especialista responde. Estamos hablando sobre la rosácea, aquí junto a la dermatóloga de la Red Salud UC Christus, la doctora Natacha Quesada. Doctora, veíamos los síntomas, veíamos la prevención. Ahora veamos el tratamiento, los tratamientos. Pero antes del tratamiento, imagino que tiene que haber un diagnóstico para tener claridad de qué nivel de rosácea estamos hablando, ¿no? Por supuesto, la rosácea tiene varias formas. Ya. Quizás la más frecuente es esta eritemato telangiectásica, y la que es difícil pronunciar. Hay formas de rosácea que son inflamatorias, ya que son más espinilludas. Hay formas más graves, las fimatosas, aquellas que van deformando, no solo la nariz, sino también las orejas y algunas partes de la cara. Y la forma ocular, que también la comentamos. Entonces, dependiendo de cuál sea, ahí la encajamos y la tratamos. ¿Con qué tratamiento, digamos? ¿Qué tratamientos existen para este tema de la rosácea?
En la actualidad nosotros damos varias mezclas de tratamiento. Primero, recuerdan lo que les dije, que el sebo sobrealimentaba esa microbiota, esa microflora que tenemos en la piel, Claro. que normalmente nos defiende y a veces nos ataca. Entonces nosotros usamos una mezcla antibióticos, antifúngicos y antiacaricidas, imagínate. Es bien interesante porque lo usamos en crema, dependiendo de la gravedad puede ser oral. Esto era un tratamiento diario, ¿no? Esto es un tratamiento que el dermatólogo lastimosamente te tiene que prescribir. Uno necesita encontrar en qué fase está el paciente y qué es lo que se le puede hacer. Comprendiendo que es una enfermedad crónica. Mira, yo siempre hago un llamado de atención. Esto es como la presión arterial. Sí. Ya te diagnosticaron, te dieron el remedio, la presión está buena, coma sin sal y siga vivo, ¿no es cierto? Sí, claro. Esto es igual. Nosotros controlamos esta enfermedad, la tienes que mantener. Hay que tenerle respeto porque... Y conocerla también. Conocerla, hacerse amigo de la enfermedad, ¿no? Que no sea tu enemigo, no le tengas miedo. Aprende de ella, es aprender a conocerse. Es ingrato porque ella empieza de adulto, más de los 30 años. Puede pasar en niños. Pero ya cuando uno está adulto dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me estoy prendiendo? ¿Por qué estoy así? Es difícil adaptarse, pero cuando ya lo consigues es muy bueno. Entonces, el tratamiento en la estructura es esta mezcla que te digo que nosotros hacemos. A veces, cuando la persona es muy inflamatoria, sustancias calmantes, antiinflamatorios, hacemos varias mezclas que existen. Y nosotros normalmente le obligamos al paciente a hacer el aseo que acabamos de comentar, Claro. y a la fotoprotección estricta, que es el pilar del tratamiento. Tú no vas a conseguir un paciente, no importa cuánto antibiótico le des, no importa cuánto láser le hagas, si el Que no se paciente cuide. no se usa filtro solar, Claro. no cuida, no se va a mejorar. Doctora Quesada, la invito a ustedes también que nos ven en sus casas a las preguntas justamente que ustedes nos han compartido a través de 24horas.cl en nuestras redes sociales sobre la rosácea. Vamos con la primera pregunta, doctora Quesada. Bueno, y tiene que ver con el tratamiento, justamente lo que estábamos comentando. Nati Gutiérrez, muchas gracias Nati por tu pregunta. Dice, ¿qué tipo de láser ayuda contra la rosácea? ¿Y qué es lo que provoca en la piel este láser? Ay, eso es una pregunta que me encanta responder a los pacientes. Excelente. Primero, el láser ayuda mucho, pero no cura la rosácea. Atentas. Mejora, tu evolución va a ser maravillosa, te vas a inflamar menos, pero si alguien te dice que cura la rosácea, está equivocado. El láser lo que hace, ¿qué tipo de láseres te funcionan? Dependiendo, una luz intensa pulsada, estilo dye, un Dimeon Jack, ya son cosas de distintos especialistas, hay muchos. ¿Ya? ¿Y cada tipo depende de cada rosácea que tenga el paciente, la paciente? Sí, depende de cada rosácea porque hay variantes de láser, pero generalmente, hagamos general, es los láseres que apuntan al vaso sanguíneo, que están enfocados en mejorar el vaso sanguíneo. Ya. ¿Cómo yo lo explico? Imagínense un bracito de río llegando y tú le pones una piedrita, el agua se va para otro lado. Y La reconduce. ¿Qué pasa con esto? Yo me pongo el láser, hace un microcoágulo en mi superficie, mi sangre se acumula, se aprofunda, no se sale de mi cara, Perfecto. se aprofunda, Sí, claro. y no se ve. Entonces yo consigo la recirculación y esa piel que estaba así ya llorando, roja, inflamada, Se va reacomodando. se va reacomodando como si la y se presión va se fuera organizando. moviendo, digamos. Pero no solo eso, mejora, todas estas fuentes de láser mejoran el colágeno, ¿ya? Estructuran, bueno, a la gente no le gusta hablar, pero estructuran la calidad de piel, incluso la proyección en el envejecimiento. Ya. Entonces es muy interesante porque tiene un efecto en la patología y tiene un efecto en la calidad de piel. En realidad una piel sana es una piel bonita, sin enfermedad. Perfecto. ¿Y cada cuánto tiempo se puede aplicar la terapia láser en este caso? La recirculación del vaso sanguíneo se hace entre 4 a 6 semanas. Ya. No sirve hacerse 20 sesiones todos los días. Claro. No, es un error. Esas cosas que salen en Instagram, en las redes, así son muy equivocadas. Hay que tener paciencia, esta enfermedad se controla y el láser es un excelente aliado. Y si tú lo haces con alguien que maneje la tecnología, que es un dermatólogo que sea experto en eso, en realidad los resultados son Va a tener impresionantes. muy buenos resultados. Y te hablo como paciente porque en realidad uno tenía mucho eritema y eso mejora muchísimo. Suena muchísimo mejor. Vamos con otra pregunta, doctora Quesada, que nos hacen a través de las redes sociales de 24horas.cl sobre la rosácea, que estamos comentando y explicando también aquí en El Especialista Responde. Echeverría 4428 en Instagram nos dice, me pregunta a la doctora Quesada, por supuesto, ¿qué examen es infalible para discriminar entre rosácea
y otra afección de la piel de similares síntomas, lo que puede ser una irritación, una... Es que eso necesita, miren, para nosotros dermatólogos es fácil hacer un diagnóstico de rosácea y el diagnóstico la mayoría de veces es clínico. Ya. Si hay enfermedades como el lupus o como variantes de rosácea que son más difíciles de buscar, que uno necesita examen. Para diferenciarla de algunas enfermedades autoinmunes que puede pasar, uno hace un pedacito de biopsia. Pero a veces primero hacemos un ácaro-test, estudiamos la piel y vemos si están los ácaros Primero ahí. me imagino el diagnóstico visual, pero luego entrando más a lo fino. La clínica es la mandatoria en todo el mundo, no es algo que estoy diciendo yo. Los libros y los consensos últimos dicen eso. Perfecto. Ahora, y es interesante eso, para discriminar entre la rosácea y, por ejemplo, una irritación habitual, tienen distintos nombres. La enfermedad que más se parece a la rosácea es algunas formas de lupus cutáneo. Ok. El lupus eritematoso tiene formas. Otra enfermedad que se parece es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica te pone roja igual, descamativo y aparece por estrés. Pero a ella también le aparece aquí sobre las cejas y tiene el paciente mucha caspa y se seca y pica de otra manera, ¿ya? Pero se parecen. Por eso te decía, el diagnóstico generalmente para nosotros es fácil porque es como un mecánico que estamos todos los días en eso. Entonces es fácil, pero hay muchas patologías, enfermedades solares, prurigos y un sinnúmero que uno ya recurriría a la biopsia o a estos ácaro-test o alguna tecnología. Perfecto, vamos con otra pregunta. Aquí en El Especialista Responde, la rosácea le hace la pregunta a la doctora Quesada. Katica Fernanda nos pregunta, ¿qué productos de cuidado facial se recomiendan? Lo estuvimos hablando un poquito en la primera parte. Recordemos, el mercado tiene una gran variedad a esta altura de esos productos, ¿no? Yo diría... ¿Pero cuáles son los mejores y quizás los más recomendables para Katica en este caso? Yo diría que todos los pacientes con rosácea debemos educarnos, hablo porque soy portadora de rosácea, debemos educarnos y yo a mis pacientes les digo, mira, tienes que ser psicópata de fotoprotección porque eso bloquea muchísimo. Primero que todo. Entonces, tengo que fotoprotegerme, no una vez, 3 veces al día mínimo. Tengo que limpiar el rostro de mañana y de noche. Si yo estoy en una fase muy seca, muy irritante, tengo que usar un agua micelar o una leche de limpieza. No puedo usar más. Hay gente que el agua termal le irrita, imagínate. Y si está muy sensible o muy brotado, muy espinoso, ya necesita que le vea un dermatólogo para que le podamos ayudar y enfrentar un tratamiento más. Pero la limpieza, la fotoprotección, usar cremas hidratantes para piel sensible. Entonces, ustedes se van a todas las farmacias, de todas las marcas, caras y baratas, aquellas que tienen la línea roja, aquellas que dicen AR, antienrojecimiento, todas ellas ayudan, ¿ya? Pero esto es una cosa de quererle a tu rosácea, aprender a ponerte filtro y controlar tus gatillantes, que hay gente que es el estrés, imagínate. Claro. Hay gente que es el estrés, que no es el calor, no se le puede no es dejar el todo frío. el trabajo, digamos, a la crema o al producto. Claro, claro. O sea, uno tiene que partir desde una. Tiene que ver los gatillantes. Perfecto. Si mi comida es gatillante, hago la dieta. Claro. Si es el estrés, es bien difícil. Psiquiatra, terapia, no sé. Claro, hay un tema más de fondo, por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí en El Especialista Responde. A ver, Avine Alca, a través de Instagram, le pregunta a la doctora Quesada. ¿Tener muchos puntos de venas es parte de la rosácea, doctora? Sí y no. A ver. Parte en la fisiopatología, o sea, cómo se forma la rosácea, el componente vascular es vital. Por eso se llama así rosácea, porque es muy roja, muy inflamatoria. Muchos pacientes hacen un sinnúmero de arañas vasculares que se ve así como arañas se van llenando en la cara. Y lo que nosotros decíamos y nos costaba, las telangiectasias, que pueden ser cientos. Claro, claro. Pero no siempre aquella paciente que es llena de telangiectasia, nosotros le buscamos otros síndromes. Por ejemplo, si Amine Alca tiene 10 años, yo voy a buscarle malformaciones, respuestas alérgicas, dermáticas, atópicas, sí. Y si ella tiene solo esa red vascular, tengo que buscar hasta enfermedades autoinmunes. Entonces, sí es interesante la edad, el contexto del cuadro clínico para poder ayudarla de mejor manera. Nos queda una última pregunta, ¿no? Vamos con la última pregunta. Eso. Estamos hablando de la rosácea. Karen 30 Ferrada le pregunta a la doctora Quesada, Anastasia Quesada. ¿Se puede confundir esta es muy interesante, una alergia atópica con rosácea?
¿Se puede confundir esta alergia con Por la supuesto, se puede confundir. ¿Y cómo sobre- se puede distinguir también? Por supuesto, vamos a educarnos, ¿cierto? Entonces, tenemos que comprender que si somos adultos más de 30 años es más probable que tengamos rosácea, Perfecto. teniendo una cara roja. Sí, claro. Si soy un niño y que tengo la cara roja y que todo el mundo me dice que estoy con la carita roja seca, eso es dermatitis Eso es atópica. dermatitis, ya. Al niño o al adulto, porque hay adultos que tienen dermatitis atópicas y que nos van a confundir con rosácea, a ese adulto yo le diría, mírate si eres seco en los pliegues, mírate si te cuesta hidratarte, que si tu piel está seca, si todo te sensibiliza. La gente dice, yo soy alérgico a todo, pero en realidad el dermatitis atópica es un paciente de piel seca que no se protege de ningún químico y cuando él se pone algo, cualquier cosa irritante le pone rojo. Se nota. Es más alaraco que los Ah, normales. laraco, eso. Claro, claro. Y en cambio los de rosácea tienen episodios. El flushing, el semáforo que se prende y se apaga, Sí. las pápulas y las espinillas y aquella sensibilidad en la piel. Fíjate que la rosácea afecta mucho la autoestima de las personas. Yo les cuento siempre a mis pacientes, digo, mira, a veces yo estaba atrasada, o por ejemplo, yo no estoy tan roja aquí como yo hubiera sido si no me hubiera hecho un poco de láser, Ya. porque el estrés me prendía la cara. Lógico. Entonces, es una enfermedad delatora que afecta mucho la Hay todo un autoestima. componente social, psicológico, Sí, más allá de lo sí. meramente estético. Bueno, como tanta otra condición. Es que esto es una patología hecha y derecha. Sí, claro. Sí, es una patología hecha y derecha y informar a las personas que esta patología tiene que ser Es una cubierta patología por con la las que se puede ISAPRES. convivir. Sí. Eso es muy importante cuando uno conoce también sobre ella. Hay que estudiar, hay que... Mira, yo digo, hay rosáceas y rosáceas. Hazte amiga de la tuya, empieza a ver los cuidados, ponte filtro solar. Siempre vas a necesitar a alguien que te guíe y te ayude porque hay libros y libros de rosácea de las miles de variantes. Hay que tener cambios de conducta, alimentación, de higiene, lo hemos revisado durante todo el programa, digamos. Más Sí. allá del láser o el tratamiento o la crema que se puede usar. Sí, pero el láser tiene código FONASA, entonces los pacientes pueden hacer. Esto es una patología, Claro. no es solo estética. Si tú tendrías la nariz de rinofima, no es estético, es algo que tú tienes que trabajarlo, ¿ya? Bien. Y muy poca gente ya se deja estar grave. Entonces ahora la información está ahí, es una enfermedad linda que nos va a acompañar siempre y que tú tienes que prestarle atención, porque si la cuidas vas a andar lindo por la vida, Perfecto. como si estaría sano. Doctora Quesada, nuevamente muchas gracias por acompañarnos a hablar de este tema aquí en El Especialista Responde. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, pero siempre recordarles que tenemos toda la información en 24horas.cl porque nuestro equipo ha preparado un artículo sobre la rosácea. Gracias por acompañarnos. Todas las 6 preguntas sobre esta enfermedad la pueden revisar en 24horas.cl y siguen en compañía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. El especialista responde.